aquí en Una Noche a Mil por las pantallas de C9N. Uno de los hábitos más importantes que nos dejó esta pandemia es el lavado de manos. Y qué importante realmente para evitar enfermedades. Y eso lo aprendimos. Así es que en tu casa no puede faltar esto, Ruth. No puede faltar Marnutrip. ¿Ya conoces los jabones de tocador Marnutrip? Bueno, te cuento que puedes sentir toda la humectación y suavidad que tu piel necesita con su gran variedad de fragancias. Marnutrip, marca ganadora del Top of Mind y ranking de marcas en la categoría de jabones tocador. Recordá, Marnutrip número 1 en tu mente y en tu piel. Esta semana el canciller nacional en persona fue junto a los parlamentarios y les dijo: esta es la posición formal que el gobierno de la República del Paraguay va a defender en la próxima semana en la reunión de presidentes entre Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro. ¿Les parece si lo escuchamos a continuación lo que decía el canciller nacional, la posición paraguaya en la negociación de Itaipú? Llegamos a la conclusión que lo más conveniente para una negociación cómoda y provechosa en agosto o a partir de agosto del 2023 era mantener la tarifa de $22.60 y las condiciones de la ANDE de tal suerte a que ambas márgenes o ambos países que integran la binacional puedan seguir teniendo ventajas provechosas. Léase no solamente la utilización de los 300 millones a cada lado para responsabilidad social y medioambiental, sino que también para la continua modernización de la infraestructura eléctrica de la ANDE, sufragar los gastos de becas, de unidad familiar sanitaria, saneamiento ambiental y agua potable, todo eso que ustedes ya saben, pero la posición oficial fue transmitida a nuestros pares del Brasil. Aquí lo que se trata es dar la debida publicidad a todo. Yo suelo rechazar con bastante energía a todos aquellos que hablan de secretismo. Desde un comienzo nosotros dijimos nada debajo de la mesa. Todas nuestras discusiones son publicitadas y los documentos están al servicio de todos. No tiene ningún sentido el secretismo cuando finalmente va a terminar eso en los respectivos congresos. De modo que eso es ignorancia o mala intención. ¿Algo que agregar aquí? Yo creo que es importante eso último que dijo el ministro, lo de la mala intención. Lo que hicieron Katia González, la diputada, y el ingeniero Canese, una conferencia de prensa en donde denunciaron que se estaba negociando bajo la mesa y que al día siguiente iban a entregar Itaipú a los brasileños. Era absolutamente falso, se estaba negociando, se atrasaba la negociación porque hay un tema importante en el 2022. La tarifa, según el anexo, se tiene que bajar porque se paga menos deuda que ya se canceló. No como en el 2023, pero sí ya menos. Entonces ahí tiene que haber un arreglo de negociación y seguramente eso van a terminar de rubricar Bolsonaro y Mario Abdo Benítez en el encuentro. Entonces cuando se tira traición a la patria tan alegremente, me parece que se hace mucho daño y se juega con la impunidad. Como no tiene costo mentir porque nadie les dice que mintieron, entonces mienten alegremente. Me van a corregir, pero es la primera vez que yo le escucho al canciller o que escucho una postura de Paraguay de qué es lo que se pretende o lo que se va a proyectar a sentarse sobre la mesa y renegociar o rever en el 2023, diciendo queremos mantener la tarifa. No sé si es la primera vez, pero por lo menos que recuerde la primera vez. No, lo que él dice es queremos mantener la tarifa en el 2022 para llegar a negociar cómodamente en septiembre del 2023. Eso es lo que dice. Yo creo que lo más sensato para decir, aparte de lo que ustedes han acotado, es esto. Muy simple es. No se está renegociando el anexo C. No se está renegociando el Tratado de Itaipú. Simplemente se está haciendo un ajuste técnico para saber cuánto va a costar la energía eléctrica el año que viene. Nada más que eso. No es la renegociación del tratado ni del anexo C, y quiero repetirlo enfáticamente porque yo siempre leo titulares de prensa que hacen pensar que se está renegociando ya. Es la impresión que te deja cuando vos lees el titular de prensa, pero eso recién va a ocurrir después
después del 2023. Algo que sí nos pareció... a finales del 2023. Sí. Algo que sí nos pareció editorialmente destacable es lo siguiente. Durísimos se están dando el movimiento Honor Colorado y el movimiento Colorado Añetete por la interna para el 2023. Pero por encima de esto, Pedro Aliana, en nombre del Partido Colorado, que el presidente de la República Colorado fue junto a Mario Abdo Benítez a Palacio de López. ¿Para qué? Para decirle, en tu encuentro con Bolsonaro la semana que viene, tu partido, el Partido Colorado, te respalda. Escuchemos. Vinimos a traerle el saludo al presidente de la República y también el apoyo, el acompañamiento, el respaldo del Partido Colorado para las gestiones que va a realizar con su par el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con relaciones al anexo C del tratado, que seguramente van a hablar ya de estos temas. Creo que el canciller ya mencionó y creo que ya conversó también el canciller paraguayo con su par brasilero con relación a las posibles negociaciones o a la postura de Paraguay con relación a lo que se podría tratar en esta próxima reunión, ¿verdad? De tratar de mantener la tarifa a 22,60. Entonces venimos a traerle nuestro apoyo, nuestro respaldo como partido al presidente de la República en estas conversaciones que va a tener con su par presidente de Brasil. Bueno, la semana que viene vamos a estar actualizando cómo está el asunto de la tarifa de Itaipú. Cambiando de tema, le quiero hacer una pregunta simple y directa a las dos invitadas, porque una es ministra de Justicia, la otra fue ministra de Justicia en su época, ambas son abogadas. ¿Se pueden suspender los efectos de una ley sin otra ley? Con una acción de inconstitucionalidad y con una medida cautelar en el marco de la acción de inconstitucionalidad. Pero no por la simple declaración. No, si una ley posterior suspende expresamente la ley anterior, sí. Sí. Pero si fuera del mecanismo legislativo es la acción de inconstitucionalidad con una medida cautelar. Pero si yo soy autoridad y digo, por 45 días esto no te voy a cobrar la multa, aunque la ley dice. No se puede. No se puede. No Ministra. se puede. Tal cual, una ley tiene plena vigencia solamente si una ley posterior suspende los efectos, deja sin efecto, en este caso, una acción de inconstitucionalidad con alguna medida cautelar suspende los efectos. Pero usted de como una ley. ministra no puede salir a decir, yo por 45 días le eximo de pagar esto, le eximo de ir a la cárcel si pasa en rojo. En particular nosotros, yo tengo que serte muy sincera, nosotros por ejemplo en ciertas cuestiones de multas sí sacamos algunos incentivos, pero no dejar de aplicar la ley si no hay otra ley que suspende sus efectos. Pero hay que hacer mención a que tiene que haber una norma dentro de esa misma ley que le habilite a la autoridad administrativa a dejar de hacer o no hacer. Bueno, pues eso no pasó. Ricky, le estamos enterrando ya de antemano acá. Bueno, para que la gente entienda, lo que dice Pablo y lo que contestaron las ministras, se refiere a la campaña que lanzó la Municipalidad de Asunción, de que por 45 días, Ricky... Sin falta no hay multas. ¿Y qué es lo que vemos? Pero en realidad otra vez es engañoso porque el flyer que vemos ahí dice, sin faltas no hay multa. Que es correcto, ahora si vos no incurrir en una falta no tenés multa. Así claro. Pero lo que dice la Publicidad municipalidad engañosa, es que, Claro. Publicidad engañosa. Publicidad engañosa. Lo que dice la municipalidad es que por 45 días no te voy a cobrar multa incluso si cometes una falta. Por Claro, ejemplo, Eso es lo que dijo la municipalidad, que no es lo que decía el flyer. Acá O sea, sería yo con puedo falta. cruzar en rojo y no me van a cobrar la multa. Y generó cruzar tanta en confusión, rojo, ¿verdad? cruzar en rojo, no utilizar el casco, estacionar en lugares indebidos, bloquear Hacer- la boca calle, todo hacer eso, adelantamientos indebidos. hacer adelantamiento indebido, todo eso va a ser perdonado. Por 45 días. Pero en serio, una broma. No, pero vos sabes que como estaba el flyer inicial que decía sin falta no hay multa y después dice no te vamos a cobrar multa, generaba esa confusión. ¿Qué es lo que va a pasar entonces, verdad? Entonces le llamamos al jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción para preguntarle, esto es así, no se va a cobrar multa por 45 días. Y esto no respondía él. Si yo hoy paso en rojo, 120 kilómetros por hora, no se va a cobrar. no me van a multar, La sanción está, no se va a cobrar. no me van a multar. Y ojo, vamos a caminar también a un sistema de puntos. Acá lo que hay es una preparación de esa situación. Y me van a, Acá lo que hay es- entre paréntesis nomás, Federico, me van a detener, no me van a multar y me van a dar un flyer. No, te van a dar,
como se dice, la amonestación correspondiente, el registro de eso, lo que no te va a generar es el pago de ese desembolso. Sí, una La sanción multa verbal. monetaria como tal, pero la fracción, la sanción, la infracción está, te va a parar, te va a decir, señor, Sí. Estamos en esta campaña, aquí te entrego, por favor, dale una leída a este folleto que habla de las implicancias de las infracciones. Esta es la que estás cumpliendo, aquí está tu boleta. En este caso, no te va a generar un pago. Bueno, esta entrevista se generó en la radio. El que escuchábamos es el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, al que se le ocurrió esta idea. Pero fíjate que realmente le pregunté y le repregunté porque no caía en mi asombro. Vos vas a pasar luz roja, no te van a multar, te van a dar un flyer, un comunicado que diga, esto está mal. Sí. La próxima, por favor, no haga. Exposición al peligro en el tránsito terrestre, perdón. Se puede convertir en un código concurso penal. a ver quién colecciona más flyers. Ya, cruzó 10 veces. Hoy, por ejemplo, un oyente mandó un mensaje que decía, esta mañana en la ruta Trachaco funcionaba mal los semáforos y cruzamos todos en rojo. ¿Dónde retiramos nuestro premio? Bueno, decíamos, o sea, para que surja esta idea, o sea, pero esta idea tiene que pasar por varios filtros, ¿verdad? Sí. Uno de ellos, asumimos que cuando hay una idea que incide directamente en la aplicación de la norma, decimos, bueno, la asesoría jurídica tiene que haber sentado alguna postura. Le llamamos al director de la asesoría jurídica de la Municipalidad de Asunción para preguntarle, ¿vos estabas al tanto de esto? ¿Vos aprobaste esto? Y nos respondía lo siguiente. Tal vez durante estos 45 días, y gracias a las críticas de usted, tal vez seguramente vamos a estar perfeccionando lo que se pretende realizar con respecto al tema del tema de la educación vial, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, lo que se pretende es también tratar de ¿cómo te voy a decir?, de evitar otro tipo de fraquelo, ¿verdad? ¿Leíste vos la iniciativa, la propuesta de esto? ¿Lo avalaste, no lo avalaste o te enteraste ahora que se armó el revuelo? ¿Vos me estás preguntando a mí? Te pregunto a vos. Personalmente. Sí, a vos personalmente. No, personalmente, como era una propuesta, una política, digamos, institucional, no pasó por la asesoría jurídica. Pero, como te voy a decir, quedamos, ¿verdad?, que en estos días íbamos a estar, quedó pendiente en una reunión de gabinete que íbamos a ver, ¿verdad? Y seguramente yo creo que en base a todo lo que se viene diciendo y desarrollando, obviamente vamos a tener que perfeccionarlo. O sea, el director jurídico de la municipalidad no tuvo un borrador de esta genial idea para revisar. No estaba antes. enterado. ¿Eh? No estaba enterado. ¿Puede pasar algo así, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, ministra, de que se te ocurra una idea, o se le ocurra una idea a alguien que incida directamente en la norma o en la aplicación de la norma de usted como autoridad y no pase eso por una revisión de la asesoría o con un dictamen de asesoría jurídica? Bueno, pues nosotros somos abogadas. Yo creo que a las dos nos pasa que cuando revisamos, ¿dónde está el dictamen jurídico? Claro. Bueno, llámenle y plantéenle. Sí, cuando leemos y vemos si es que creemos, ¿verdad? Porque la autora y yo somos abogadas y estuvimos ejerciendo como abogada en algún momento. Ella estuvo en la magistratura, yo fui defensora, después fui abogada en el privado. Entonces tenemos otra mirada, ¿verdad? Y bueno, hagan pasar por la asesoría jurídica. Lo cierto es que la municipalidad está llevando ya ahora adelante una campaña ilegal, porque lo que la ley establece no se puede dejar de cumplir. Claro. Un organismo encargado de la aplicación de una norma está transmitiendo una mala señal. La señal de que no va a aplicar la norma con el deseo de concienciar, dice a quién se le ocurrió esto. Educación vial, Pablo. Educación vial, exactamente. Pablo, yo te quiero interrumpir un poco. Nosotros lanzamos hace 2 años ya con la Agencia Nacional de Tránsito un espectacular curso de educación vial que es un éxito total. Y está en la plataforma e-learning, así que yo creo que esa también es una buena vía a lo mejor para educar sin tener que por ahí pasar sobre normas. Y también se pueden hacer cuestiones como para hacer una modificación de la norma, del esquema de multas o algo así, y decir, bueno, va a entrar en vigencia de acá a 2 meses o a 2 años, y en este periodo educamos para que cuando entre en vigencia nadie pueda decir no conocía. Claro. Bueno, yo creo que está de sobra bien claro lo que acá dijeron nuestras calificadas invitadas, y agregar esto, yo voy a hacerle una crítica política al intendente, y con esto de mi parte termino por una cuestión de tiempo. El intendente en la campaña electoral le señaló a su oponente que su debilidad era su desconocimiento de la función pública.
acabamos de ver un caso de negligencia grave de no haber pedido siquiera una asesoría jurídica del director encargado sobre algo que incide directamente en la conducta de la gente, en el tránsito terrestre, en la ciudad, la seguridad, de la gente. Sí. Así es que en hecho, populismo. tu gobierno tampoco estaba aprendiendo también mientras anda, por lo visto. Bueno, y con todo el respeto se lo digo, intendente, con todo el respeto se lo digo. Cambiando de tema, una de las caras más tristes es la realidad, la situación, la historia de los que trabajan en el servicio penitenciario. Y uno de los grandes cambios que se quiere realizar es profesionalizar esa área, y por eso se ha lanzado un instituto superior para darle formación académica y que ya sea una carrera profesional. ¿Cuándo se lanzó? ¿Cuántos se inscribieron? ¿Y cuántos ustedes creen, ministra, van a acudir para formarse profesionalmente para ser funcionarios penitenciarios? Bueno, hoy nosotros lanzamos el instituto hace 2 meses aproximadamente, y lo hicimos con apoyo internacional porque una de las líneas de la reforma penitenciaria es la profesionalización de la función penitenciaria, que lo hicimos con el apoyo del pacto, y también tenemos apoyo de la Embajada Americana en un esquema de trabajo técnico, de profesionalización técnica en ciertos aspectos, porque lo que nosotros vivimos, la crisis de hoy, y una manera de salir de la crisis es aprender a trabajar de acuerdo a los esquemas de los perfiles de las personas privadas de libertad, y a veces en ese afán de tratar de resolver todo inmediatamente queremos policializar todo o militarizar todo, y esa no es la solución. Entonces, este trabajo del Instituto Técnico Superior en Formación y Educación Penitenciaria, con el apoyo del Ministerio de Educación, que le reconoció la carrera, porque es la primera carrera penitenciaria, la primera malla curricular sobre una tecnicatura en gestión penitenciaria que no existía en Paraguay antes, y es el título que van a recibir al terminar la carrera, y ya estamos pensando con el ministro Brunetti en hacer convenios con universidades que estén ya acreditadas para que se reconozca esa primera fase y convertirlo en una licenciatura en años, ya complementando con una formación más específica, más especializada. Pero también tenemos el apoyo de ILANUT, que es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para Prevención del Delito y la Justicia Penal, que vamos a lanzar, yo ya les adelanto ahora en enero, un curso, un diplomado en segregación por perfiles de quienes son de alta peligrosidad, de mediana y baja seguridad, y el abordaje que tiene que tener tanto el agente penitenciario como el personal de salud, el trabajador social, el psicólogo, el psiquiatra, de acuerdo a las características de cada uno de los internos. En este contexto tenemos ya un rango internacional, no solamente nacional, también pasamos a formar parte de la red de academias penitenciarias de América Latina, que es una red promocionada por el mismo pacto desde la Unión Europea, y con eso nos abre la posibilidad de cooperación internacional e intercambio de experiencias con otras instituciones del mundo. El objetivo principal es cumplir uno de los pilares de la reforma, que es la formación del personal, su recategorización, y en la medida en que le exigimos que también le demos la remuneración acorde, porque si no, no hay incentivos para que la gente estudie. Eso, ministra, disculpe que le interrumpa, no solamente eso, ministra, también se están construyendo algunas nuevas cárceles, o sea, la infraestructura también tiene que ayudar. Claro, a ese ese trabajo. es el otro pilar. Sí. El otro pilar de la reforma, que es una visión de un todo, es la infraestructura que colabore con esto, pero también el personal que tiene que trabajar en un nuevo modelo de gestión. Ministra, si hablamos de eso que decía, es la primera vez que se profesionaliza a los penitenciarios. 3 consultas le quiero hacer en una, ¿verdad? ¿Qué tenía que tener una persona para poder ser un guardiacárcel anteriormente? Hoy esto va a cambiar. ¿Qué es lo que ustedes piden para que una persona se postule para seguir la carrera penitenciaria? ¿Y qué es lo que ustedes le ofrecen para que más de 400 postulantes tengan en el primer llamado? Hoy tenemos 609. Ah, mira, muchísimo, muchísimo. 609 y tenemos solamente 200 plazas. ¿No eran 645? Pero lo que pasa es que tenemos algunos requisitos que hay personas que no cumplieron, ¿verdad? Porque hay una franja etaria que es necesaria para la formación, ni muy mayor, porque ya es difícil, ya es una reformación, no es una formación, y ni muy joven, porque a la hora de estudiar es todo muy lindo. A la hora de trabajar hay una reacción. No todos tienen el perfil para ser agentes penitenciarios.
y tenemos nosotros muchísimos casos de deserción o de problemas de salud, tanto física o mental, que se generan a raíz de entrar a trabajar en un ambiente de contexto de encierro, sobre todo en las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, antes no se requería gran cosa. Nosotros heredamos, la ministra en su momento y yo, heredamos un sistema en el que no se pedía gran cosa para ser agente penitenciario. Nosotros tenemos funcionarios que terminan de estudiar la primaria y la secundaria con los internos, la educación pública que se da en la cárcel porque no terminaron el colegio. Entonces, ¿qué grado de exigencia uno puede tener con una persona de 60 años que tiene dificultades para leer o escribir? Por ejemplo, o sea, para hacer un informe. Entonces, no se requería gran cosa. Un tiempo antes de que yo asuma, ya con las administraciones anteriores, se requería por lo menos que terminen el bachillerato para ingresar. Hoy, para ingresar al instituto, tiene que tener el bachillerato concluido, una franja etaria de 20 a 30 años, donde todavía se puede trabajar en una formación. Por eso hablamos de formación y no de capacitación, porque hay un perfil de ingreso y un perfil que se pretende que sea de salida. No es para todos pueden tener la voluntad y querer entrar a trabajar en un esquema y formarse para eso. Pero por el camino van a ver si tienen las condiciones personales para hacerlo, porque hay gente que se desmaya con la sangre, por ejemplo, y nosotros, si hay un evento con sangre, vamos a tener más agentes desmayados que agentes reaccionando ante un motín. Entonces, ¿va a haber un aumento inmediato del salario, por ejemplo, de la agente penitenciaria una vez que se reciba, o eso va a ser gradual también? No, va a ser gradual porque ellos van a ingresar, hay una primera etapa que tienen que aprobar para ingresar a trabajar con la condición de seguir formándose, tienen que terminar la carrera para poder continuar en el sistema. Por la urgencia de la habilitación de los nuevos centros, no vamos a poder esperar 2 años, que es lo que nos pide la Ley de Educación Superior. Ministra, pero el que ingrese tiene que terminar los 2 años. Ministra, ¿podemos hacer una radiografía breve y rápida? ¿Cuánta es la población penal en todo el país, varones y mujeres juntos? 15.300 ahora de adultos. ¿Funcionarios penitenciarios? Tenemos 2.000. ¿Cuánto sería lo ideal para el tipo de establecimiento y la cantidad? 1 de cada 5 en mediana y baja seguridad. ¿En miles sería? 6.000. 6.000 por ahí. 6.000. Claro, por eso nosotros hablamos de el instituto. Lo que va a hacer ahora son 200 vacancias para personal de seguridad para un centro penitenciario. Pero tenemos que agregar que el proyecto es mejorar el gasto público tomando para funcionarios administrativos, de salud y docentes de otras instituciones con un incentivo de alguna bonificación, pero tienen que hacer igual el curso de inducción a los principios de la reforma penitenciaria. ¿Cuál es el sueldo actual? Hoy los funcionarios están ganando en un promedio de 3,5 millones a 4 millones. Y yo supongo que... Sin beneficios, sin peligrosidad, alimentos que cobran. Por la cantidad de funcionarios que usted acaba de decir, no me diga que los turnos son de 24 horas. 24 horas con 48 horas, o sea, 24 por 48. Trabajan 24 y tienen libre 48 y después vuelven a entrar 24 horas. Pero muy pocos en cada establecimiento, ¿verdad? Ahí es una cuestión de diligencia porque si le mando a todos mis funcionarios al área administrativa, por supuesto que voy a tener pocos guardias. Si se va para guardia, tiene que hacer la función de guardia. Así es. Muy bien. Un éxito la vacunación dentro de la penitenciaría, eso sí podemos decir. Fuera de Tacumbú, que tiene sus particularidades. Pero veamos el número global, sí. Dice esto. 9.072 personas privadas de libertad cuentan con la primera dosis de la vacuna, por lo menos 4.639 de estas cuentan ya con la segunda dosis. ¿De un total de qué población dijo? 15.300. Bastante bien está el número. ¿Es en Tacumbú donde hay más resistencia? Por la muerte de un interno que había tenido la primera dosis, que se le adjudicó a la vacuna y entonces eso es lo que genera. Pero estamos trabajando en un plan de concienciación. Y quiero resaltar algo que dijo la doctora Carla Bacielco. Las mujeres son las más preocupadas por vacunarse. Las mujeres son las que más insisten en la segunda dosis. Las mujeres son las que no van a tener problema en que se requiera que el que venga a visitarle esté vacunado, porque son las más responsables. Así somos. Y las que Siempre más trabajan los más también. brutos, pero siempre. Ministra, La menor cantidad de población penitenciaria, además. También. No sé si delinquimos mejor o delinquimos menos, No, pero somos el 6%. Y Es menos que robamos reincidencia. por ustedes. Dios mío. Hasta Qué fea justificación. qué bárbaro tu excusa, Pablo. Ministra, me saco el cinto, le doy, me pega, por favor. Me da chacha. Ministra Bacigalupe, usted en el bloque anterior también hablaba justamente de ese aspecto de las mujeres en el trabajo y en esta pandemia. Así es. Bueno, sin duda tenemos una recuperación mucho mayor de mujeres, tanto en la ocupación como en la desocupación. Son muchísimas mujeres, más de 40.000 las que salieron del estado de desocupación, es decir, recuperaron sus empleos.
También recuperaron las horas de trabajo, las que ya estaban ocupadas y siguieron ocupadas, recuperaron sus horas y eso se ve en los números de subocupación. Imagínense, tenemos más de 50.000 mujeres que salieron de la subocupación y recuperaron todas sus horas de empleo. Y en la inactividad también. Tenemos más de 40.000 mujeres que salieron de esa inactividad, es decir, de ese encierro que les llevaba a no tener trabajo y tampoco buscarlo, y se incorporaron a la fuerza de trabajo. Entonces, desde todo punto de vista tenemos una recuperación con rostro de mujer y eso nos llena de satisfacción porque sabemos la carga adicional, ¿verdad?, que tienen las mujeres en compaginar el rol de trabajo, el rol de cuidado que nunca soltamos, porque nos pasa con la ministra que siempre estamos ahí reteniendo las dos cosas con más esfuerzo, y también fueron las más golpeadas por la pandemia, no solamente en Paraguay, en el mundo entero. El tema de las jefas de hogar debe ser tremendo. Claro, las jefas de hogar que hoy ya representan más del 30% de todos los hogares paraguayos, con una mujer jefa de hogar, y bueno, son esas mujeres las que en su mayoría se recuperaron. Y también nos pasa, Pablo, en la capacitación para el trabajo. Si nosotros miramos los números. Es que, ¿le parece? Vamos por parte, Vamos. Porque vamos a llegar a ese punto. Pero aquí tenemos promoción de nuevos empleos. El año pasado, fíjese la primera columna, la que tiene el título más azul, Bolsa de Empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2020, 51.961 personas se registraron, o sea, se fueron a la Bolsa de Empleo a decir, necesito un empleo. Así es. En este 2021, un número bastante parecido, 59.000 y un poco más. ¿Cuáles son las conexiones? Esto quiere decir que el ministerio logró conectar a estas personas que buscaron empleos con alguien que ofrecía un empleo. El año pasado a un poco más de 30.000 y este año de las 59.000 que se fueron a pedir empleo, que se inscribieron, un poco más de 56.000 recibieron la conexión. Anda allá en esa empresa, hay una entrevista de trabajo. Así. De estas, en el 2020, 10.193 tuvieron el éxito, la suerte, la fortuna de poder encontrar el empleo, y en este año 2021 un poco más de 13.621 personas, de las un poco más de 56.000 son las que lograron insertarse al mercado laboral. Y un dato complementario, el contrato de aprendices, 1.701 nuevos contratos de aprendices en esta época entre el año pasado y este, ¿verdad, ministra? Así es, Pablo. ¿Qué nos dicen esos datos? Perdón. Aquí tenemos el dato de igualdad. Tenemos el dato de igualdad, Ruth. Vamos a hablar porque vemos también el Servicio de Atención de Asuntos Laborales. Estamos viendo a 70.301 mujeres atendidas. Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral, se atendieron 3.743. Empoderamiento económico, 234.632 mujeres capacitadas por el SNPP, SINAFOCAL y CEE. Bueno, ahí tenemos datos de mujeres justamente, además que el país está obligado a dar datos específicos sobre la situación de la mujer prácticamente en cada repartición del Estado, ¿verdad que es así, ministra? Así es. ¿Qué nos dicen todos estos números que acabamos de repasar? Bueno, esta es una medida muy particular que fortalecimos más que nunca en pandemia, Pablo, que es todo lo que es el servicio público de empleo. Nosotros en plena pandemia, imagínense, teníamos empresas que realmente desempleaban en su mayoría informal, porque vuelvo a repetir, el empleo formal siempre estuvo muy sostenido, pero vacancias nuevas que se daban en plena pandemia, como el sector de delivery, ventas, cajeros, porque había nichos o empresas que, lejos de desemplear, obviamente aumentaron sus vacancias porque, bueno, la pandemia como que reestructuró todo el mercado de trabajo. El servicio público de empleo se fortaleció mucho más en pandemia y empezamos a establecer estas ferias virtuales de empleo, porque ya no podíamos nosotros recibir a los buscadores de empleo con su carpeta. Obviamente, prácticamente tuvimos que cerrar la atención al público física y material, y eso nos llevó a aprovechar todas las vacancias, a fortalecer el equipo. Cuando hablamos nosotros de intermediación laboral, no hablamos de recibir un currículum y pasar. Eso no es una intermediación laboral. Una intermediación laboral es recibir a los buscadores de empleo, verificar el perfil, y no digo el cargo, el perfil requerido por la empresa, porque hoy un cargo está descrito a través de una serie de competencias que conforman lo que es el perfil requerido por una empresa. Te doy un ejemplo. Hoy un guardia de seguridad no va a ser contratado si tiene un curso de seguridad nomás. Va a ser contratado si maneja ofimática, porque eso las empresas hoy piden que tenga un guardia de seguridad. Tiene que tener habilidades blandas, y entre ellas la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. Claro. Y todo eso es evaluado por la empresa. Entonces, lo que nosotros hicimos y hacemos en el Servicio Público de Empleo es
verificar, recibir la postulación, primero publicar las vacancias, recibir la postulación del joven, ver si realmente encaja en el perfil requerido por la empresa, guiar al joven hasta que tenga la entrevista en la empresa, hacerle el seguimiento si se insertó o no se insertó, y si no se insertó, ¿por qué no se insertó? ¿Qué le falta al joven? Y de esa manera, ahí articulamos nuestro servicio de capacitación para el trabajo. Porque lo que hacemos a través del SNPP, Sinafocal y el Centro de Entrenamiento del Emprendedor es completar esas competencias laborales que le faltan, por ejemplo, al buscador de empleo, ya sea joven o adulto, y de esa manera lo que hacemos es aumentar sus chances de empleabilidad. Y esos datos que vos compartías recién, Pablo, se deben realmente a un trabajo muy fuerte que hicimos, y este año ya tuvimos más de 13.000 inserciones laborales. Pero cuando hablamos de inserciones laborales en relación de dependencia con IPS ya, porque muchas de esas conexiones laborales, hay que decirlo, terminan en trabajos independientes, es decir, gente que dice, bueno, yo voy a prestar mi trabajo, pues yo voy a hacer un contrato de prestación independiente, que también es empleo, pero no es empleo en relación de dependencia con IPS. Y realmente hoy estamos potenciando todo tipo de empleo. O sea que podría ser más de 13.000 entonces. Claro, son conexiones laborales absolutamente todas, pero lo que terminó siendo inserción en relación de dependencia con IPS son las 13.000, que igual es un número bastante elevado para tenerlo. Ahí, por ejemplo, tenemos empresas y trabajadores formalizados durante el 2020-2021. Así es. Compulsivamente se formalizaron. Sí. Compulsivamente. Y es un número sumamente elevado para tenerlo en pandemia. ¿Pero por qué, Pablo? Porque supimos construir ventajas de ser formal en plena pandemia. Así es. Y nosotros estamos convencidos de que la formalización del empleo va a venir de la mano de construir incentivos y ventajas y no de sancionar nada más y fiscalizar a la empresa, que es una receta que nunca funcionó. Por eso seguimos teniendo tasas altas de informalidad. Me permite, ministra, esa proyección empezó en el año 2017 y llega hasta el día de hoy. ¿Saben lo que es la evolución del empleo registrado en IPS? Y fíjense cómo va subiendo, como es lógico, y hay un momento donde baja. Ahí bajó por culpa de la pandemia. Sí. Pero lo espectacular de este dato es que ya le superó otra vez. Y ahí ese triángulo en amarillo es el momento de la pandemia. Ese es el momento en que más de 100.000 trabajadores o fueron suspendidos o directamente perdieron su empleo. Y después vemos cómo la línea va bajando y se va achicando otra vez la brecha. O sea, de eso es lo que no tenemos que olvidarnos. No tenemos por qué volver a pasar ese tipo de circunstancias si todos nos vacunamos. Eso es lo que siempre pienso. Y recordar que también ustedes está legalmente establecido un permiso para la gente que se quiere vacunar. Reiterar también eso me parece importante, ministra. Así es. Nosotros ya cuando la inmunización obviamente operó fuertemente, constituimos una medida importante que ya estaba prevista, digamos, en forma básica en el Código Laboral. Lo que hicimos es contextualizar esa norma y sacamos un permiso por resolución con altísimo éxito. Tengo que decirlo, los empleadores formales se portaron a la altura y tenemos más de 33.000 permisos comunicados al Ministerio del Trabajo en forma oficial, pero pudieran haberse dado muchos más. Los comunicados oficialmente son 33.000 y tuvimos poquísimos casos de denuncia de trabajadores formales cuyos empleadores no se fueron a vacunar. Tuvimos al revés. Tuvimos más casos de empleadores formales que decían, mis trabajadores no se quieren vacunar, ¿qué hago? Tuvimos muchos más casos de esos que trabajadores, porque realmente los trabajadores obtuvieron su permiso, se les dio esa licencia y la mayoría, gracias a Dios, fue a vacunarse. Muy bien, antes de una pausa anterior, qué rica estuvo la sopa paraguaya. Bueno, llegó otra vez el momento más esperado del programa. Antes de cerrar el bar, por supuesto, viene la segunda tanda. El momento más esperado es el momento de Guaraní, el idioma del sabor. ¡Oh! Bueno, ese olorcito, Isa. Sí, es la segunda dosis de guaraní. Muy bien, la carne picada. El esquema completo. Este completo. Sí. Tiene el queso que a todos ustedes les gusta, Por pero supuesto. esta vez vamos a concentrarnos en el chipaguazú. Ustedes ya saben, vayan al sector de congelados en los supermercados, ahí van a encontrar estos productos, porque con guaraní estás hecho. Guaraní, el idioma del sabor. Bien. Queremos agradecer una vez más la presencia de nuestras invitadas. Son personas muy ocupadas todo el tiempo y sin embargo han querido venir a compartir, no con nosotros, con ustedes que están del otro lado, porque tenemos muchas cosas para charlar. Y con nosotros también. Y con nosotros también, ¿verdad? Y encima van a llegar un poco tarde ahora para dormir. Y sí, gracias. sí, ministra, muchas gracias por la visita. No, por favor, Pablo, un gusto de verdad compartir con ustedes, con la ministra.
a las órdenes y bueno, más que nunca desafiados a seguir con estos números positivos. Y acá la ministra Cecilia Pérez, gracias ministra porque usted repite programa, lo cual es punto a su favor, ministra. Gracias. Punto a su favor. Gracias, no sabía. Yo les quiero decir antes de irnos, las crisis generan oportunidades. Y la crisis de la pandemia a algunos les agarró muy mal parados. A nosotros también nos agarró mal parados. Pero hemos encontrado oportunidades en muchísimos ámbitos. Y hoy estamos saliendo de la pandemia en mejores condiciones que muchos países de nuestra región latinoamericana. Lo que pasa es que por la mala onda a veces no nos damos cuenta. Pero anda a vivir en la Argentina en medio de la pandemia o a Brasil, en San Paulo, en medio de la pandemia, vas a ver, es muy diferente la realidad de nuestro país. No volvamos atrás. Desde aquí queremos decirles, depende de nosotros. La vacuna es gratis, hay por todos lados. Ponete las pilas si no lo hiciste todavía y si ya lo hiciste, anda y aplicate la segunda dosis. De nuestra parte ha sido todo. Nos reencontramos por las pantallas de C9N la próxima semana, el próximo miércoles a partir de las 21 horas. Escuchanos mañana en Radio 1000. Desde las 5:30 de la mañana ya está Ruth Connector. Luego nos sumamos nosotros en la mañana más informativa de la 1000 AM. Gracias por la compañía. ¡Chao! Bien.